Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Continuamos con el segmento del resumen del discurso de la conferencia abril del año 2023. Dado en la sesión del domingo por la mañana, se presentó el elder Quentin L. Cook, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. El título de su discurso fue Uno en Cristo. Muy bien, empezamos entonces con la presentación. Él nos dijo, solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno en verdad. ¿Cómo podemos llegar a ser uno en verdad en Jesucristo? Uno como lo fue nuestro Padre Celestial y Jesucristo, presentándose. ¿Cómo podemos llegar a ser? El elder Christopherson nos dijo lo siguiente: llegar a ser uno en Cristo ocurre en forma individual. ¿Cómo en forma individual? ¿No nos necesitamos de alguien para ser uno en Cristo? Cada uno de nosotros comienza por sí mismo. Somos seres duales de carne y espíritu. Seres duales. ¿Se han puesto a pensar ello? ¿En que son seres duales? Seres en carne y espíritu. Y a veces estamos en conflicto en nuestro interior. El alma del hombre está compuesto de carne y espíritu. Cuando el espíritu sale, la carne muere. El que le da vida a la carne es el espíritu. Y a veces estamos en conflicto en nuestro interior. El espíritu nos dice, no cometas tal pecado, porque va a tener consecuencias. Y la carne dice, sí lo hago. No me importan las consecuencias. O bien lo hacen espontáneamente porque ya acostumbraron a actuar de acuerdo con lo que han aprendido, ya sea para bien o para mal. Jesús también fue un ser de carne y espíritu. Jesucristo fue un ser de carne y espíritu. ¿Qué le movía a él? El espíritu.
El Espíritu triunfó sobre la carne. Él fue probado en muchas oportunidades y leemos en las Escrituras. Pero el Espíritu venció a la carne. Quizás después de los 40 días y 40 noches en el desierto tuvo hambre. ¿El hambre vino por parte del Espíritu o por parte del cuerpo? Todos confirmaríamos que es por parte del cuerpo. Este cuerpo de carne y huesos, que tiene un sistema digestivo, pues después de 40 días, sin probar bocado alguno o agua alguno, tuvo hambre. El estómago pidió. Y de eso se aprovechó el enemigo de todas nuestras almas. Y aún Satanás mismo vino y se presentó ante él para tentarle y hacerle caer. Satanás sabía quién era. Y aún así, fue para tentarle con el propósito de que él cayera, sucumbiera ante la debilidad de la carne. En ese momento su carne era débil. Pero él respondió espiritualmente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con eso el enemigo se fue. ¿Fue probado? Sí. ¿Hubo un conflicto entre la carne y el espíritu? Posiblemente sí. Su cuerpo quería comer, tenía hambre. Pero el espíritu decía, ya tendrás tu oportunidad. Y ese momento aprovechó el enemigo para tentarle. Pero espiritualmente estaba fuerte y venció a la carne, venció al enemigo. Al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Él fue probado. Él entiende. Queremos que todos sepan que nuestro Salvador Jesucristo entiende la tentación. Entiende el conflicto que podríamos tener interior entre la carne y el espíritu. Él lo entiende porque lo vivió. Porque lo entiende, Él puede ayudarnos a alcanzar la unidad interior. ¿Qué significa eso? La unidad interior. A que el espíritu pueda gobernar sobre esta carne. La unidad interior de espíritu a espíritu se comunica. Que el espíritu pueda comunicarse con el Espíritu Santo y con nuestro Padre Celestial. Y por ello, el lector Christopherson dijo, solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno en verdad con nuestro Salvador Jesucristo y con nuestro Padre Celestial, tal como lo fue el Salvador Jesucristo. El Padre y el Hijo eran uno, seres separados, pero uno, en ideas, en principios, en valores. Jesús también fue un ser de carne y espíritu. Él fue probado, Él entiende, Él puede ayudarnos a alcanzar la unidad interior. Revestirse de Cristo ciertamente incluye hacer de su primer y grande mandamiento. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Nuestro primer y mayor compromiso es ese.
Y si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Simple, el principio. Si amas a Dios, guardarás sus mandamientos. Si no guardas sus mandamientos, es que no amas a Dios. Te estás mintiendo, te estás engañando al decir que amas a Dios y no guardas los mandamientos. El principio es así. ¿Cómo puedo yo saber si amo a Dios? ¿O cómo pueden saber los demás si amo a Dios? Es cuando guarda los mandamientos. Eso lo podemos ver en la vida práctica. Nosotros como padres, si mandamos a alguien, a uno de nuestros hijos, o a una hija o hijo, a hacer algo, y él lo hace con todo amor, está demostrándome amor a mí como padre. ¿Cómo sé que me está demostrando amor? Porque obedeció, porque lo guardó, porque lo cumplió, lo que se comprometió o la tarea que se le puso. Como padres nosotros damos tareas que ellos no puedan hacer. Por supuesto que no. Le damos tareas de acuerdo a su edad, a sus fuerzas, a su intelecto y muchas otras cosas. Entonces, si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Y llegamos a ser uno en Cristo. La unidad con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo aumenta conforme obedecemos el segundo mandamiento. Entonces, ¿cómo yo demuestro que guardo el segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Lo voy a demostrar cuando estoy en unidad con mis hermanos, con mis hermanas, en el cuerpo de Cristo. Cuando llegamos a ser con nuestros hermanos, nuestras hermanas, uno en Cristo. ¿Cómo es eso? Cuando estamos en unidad trabajando, supongamos, un ejemplo. La presidenta de Sociedad de Socorro con la presidencia acuerdan una actividad y todos comienzan a colaborar para esa actividad. Llegan a ser uno solo, la presidencia sin esa actividad y por ende uno en Cristo. Entonces, la unidad con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo aumenta conforme obedecemos el segundo mandamiento. Para llegar a ser uno en Cristo, ¿sí? Uno en Cristo, uno con el Salvador Jesucristo, es también obedeciendo el segundo mandamiento. Si yo amo a mi prójimo, estoy demostrando al Señor Jesucristo que le amo en verdad a Él. ¿Cómo puedo decirle a mi Salvador Jesucristo te amo y aborrezco a mi prójimo o a mi hermano o a mi hermana? No es creíble. Estaríamos siendo hipócritas. Sería algo falso, algo mentiroso. ¿Con qué ojos nos miraría el Salvador? ¿Se han puesto a pensar en la figura que tengo atrás del Salvador Jesucristo y le han visto su mirada en esa figura, esa pintura? Hay un ojo, los dos ojos del Salvador, uno de ellos cuando lo tapamos un ojo, uno demuestra bondad. El otro ojo cuando lo tapamos demuestra justicia. Pues yo me he puesto a pensar cuando uno hace algo incorrecto, el Señor te mira con el ojo de la justicia. Y de pronto nosotros sabemos que lo que hemos hecho está mal.
Entonces, para llegar a ser uno en Cristo, debemos guardar el segundo mandamiento, de que debe haber unidad con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo, que se conecta inextricablemente con el primer mandamiento. ¿Cómo que se unen? Si yo amo a mi prójimo, amo a Dios también. Estoy cumpliendo los dos mandamientos. Y si yo amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Están entrelazados. Cuando nos revestimos de Cristo, eso hace posible que resolvamos las diferencias. ¿Qué significa revestirnos de Cristo? Unirnos con Cristo, ser uno en Cristo. Eso hace posible que resolvamos las diferencias. Porque pensamos como Jesús, actuamos como Él actuaría, ¿sí? Y nos conduciríamos como Él se conduce. Entonces, si Él amó, empezamos, siendo uno en Cristo, a amar a los demás como Él amó. Por eso luego el otro mandamiento que dio y el último que le dice, el 11º mandamiento, que no es más que la unidad entre el primer y el segundo mandamiento, Él dijo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Entonces, ¿qué clase de amor tenemos que tener? Tenemos que tener el amor de Cristo. El amor como Él lo tuvo y como Él lo tiene. Muchos se preguntarán, uy, no voy a alcanzarle. Poco a poco, hermanos. Empezamos poco a poco. Amando al Padre Celestial, amando a nuestro prójimo. Con sinceridad. Entonces, cuando nos revestimos de Cristo, cuando somos uno en Cristo, eso hace posible que resolvamos las diferencias, los desacuerdos y las disputas. O bien que los dejemos a un lado, esos desacuerdos, esas disputas, lo dejamos, ese enojo, lo dejamos, no podemos enojarnos contra nuestro prójimo. Estaríamos violando el segundo y primer mandamiento. Si yo me enojo con mi prójimo, estoy enojado con Dios. Simple. Uno conlleva al otro. Tenemos que poco a poco controlarlo. Nadie ha dicho que sea fácil, pero podemos llegar a controlarlo. Alejarnos, dejar esos impulsos de disputas, desacuerdos o los enojos. Dejarlos a un lado. Así es que podemos llegar a ser uno en Cristo, sí. Solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno en verdad. La unidad no requiere uniformidad. ¿Cómo es esto? La unidad, ser uno, no requiere uniformidad. Somos seres individuales, somos seres distintos. La unidad que hay entre el Padre y el Hijo no requiere uniformidad, porque uno es el Padre y el otro es el Hijo. Uno obedece al Padre. La unidad no significa que el Padre le va a obedecer al Salvador Jesucristo o que el Padre nos va a obedecer a nosotros. Eso no significa unidad. La unidad no requiere uniformidad, pero sí requiere armonía. Armonía viene de amor. Requiere estar unidos, entrelazados. Si somos uno en Cristo, somos uno en el Padre. Simple también, sencillo.
Podemos tener los corazones entrelazados en amor, ser uno en fe y en doctrina. ¿Podemos ser entre hermanos eso? Sí. ¿Podemos ser uno en fe y en doctrina con el Salvador Jesucristo? Sí. Y aún así, victoriar a diferentes equipos. Discrepar en varios asuntos políticos. Son puntos de vista. Pero no pierdo mi unidad con el Salvador Jesucristo. Debatir sobre las metas y la manera correcta de lograrlas y muchas otras cosas de ese tipo. Tengamos muy presente. Vivimos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Vivimos en la Gran Babilonia, dentro de la Gran Babilonia, pero el Señor nos ha dicho, salgan de Babilonia, salgan de las costumbres de babilónicos. Salgamos de las costumbres mundanas. Cierto que vivo en el mundo, pero no voy a hacer las cosas del mundo, que hacen las cosas del mundo. Que el mundo actualmente está en un declive total, está yendo al precipicio, está cayendo. No es que esté agarrado. No, el mundo ya se está cayendo al precipicio, está pronto a llegar, como dice, a los infiernos, a ser destruido completamente. Es por eso que se nos dice, salgamos de Babilonia. No hagamos las cosas que hace el mundo. No aprobemos las filosofías del mundo que están en contra de los mandamientos de Dios. Tenemos que ser uno en Cristo. No porque está de moda ciertas cosas, lo hagamos. Y decir, Dios me comprende. Hermana, hermano, no te va a comprender, la ley es ley. La justicia es justicia. Si guardas tal mandamiento, tienes la bendición. Si violas tal mandamiento, no tienes ninguna bendición. No obstante, nunca podemos discrepar ni contender con ira ni desdén unos con otros. Podemos tener reuniones, podemos tener charlas, metas, distintas ideas, no llegamos a un acuerdo de repente en esas ideas, pero dice, nunca podemos discrepar ni contender con ira, ni desdén unos con otros, por más que no hayan aceptado de repente nuestra afirmación, o nuestra tesis, o nuestro proyecto, ¿no? O alguna otra cosa más. Repito, que es solo en nuestra lealtad individual a Jesucristo y amor por Él, y solo mediante ellos que podemos esperar ser uno en Cristo. Recordemos bien estas palabras del elder Tut Christopherson. Y él las repitió. Y cuando se repite algo, debemos escuchar, oír. Repito que es solo en nuestra lealtad individual, lealtad, nosotros. A veces he escuchado muchos decir, porque ella lo hizo, yo lo hice. O ella me obligó a hacerlo, no. O yo lo vi que lo hizo y pensé que era correcto, no. Porque tú tienes tu albedrío y tú sabes. Tenemos nuestra conciencia y sabemos la verdad. ¿Podemos llegar a ser uno en Cristo? Sí. Entonces, ¿qué debemos? Mantener nuestra lealtad individual
a Jesucristo y amor por Él. Podrán hacernos de repente daño los mismos miembros de la iglesia o nuestro líder. Pero ¿con quién yo mantengo lealtad? ¿Con Jesucristo o con el líder o el pastor o una persona? El hombre a veces se convierte en hombre natural. Y al convertirse en hombre natural se vuelve enemigo de Dios y puede cometer cualquier desajuste en contra de los valores, principios de Dios. Entonces, cuando eso sucede, nosotros debemos mantener solo la lealtad individual a Jesucristo y amor por Él. El Salvador Jesucristo es el que preside esta iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo, no la de los líderes. Los líderes podemos equivocarnos. La iglesia de Jesucristo. Así es que debemos tener lealtad individual a Jesucristo y amor por Él. Y solo mediante ellos que podemos esperar ser uno. Solo por la lealtad individual, por el amor a Jesucristo, podemos llegar o esperar ser uno en Cristo. Uno en nuestro interior. Uno en el hogar. Uno en la iglesia. Con el tiempo, uno en Sión. ¿Imaginan? Lo que tenemos que empezar a hacer uno en nuestro interior. Que cuando haya conflictos entre la carne y el espíritu triunfe. Llegando a ser uno en Cristo. Entonces, vamos a ser uno en nuestro interior. Llegar a ser uno en el hogar. Uno en la iglesia, donde no hay ira, discordia, conflicto. ¿Qué va a suceder si somos uno en nuestro interior, en el hogar, en la iglesia? Con el tiempo, uno en Sión. En la iglesia, llegamos a ser uno en nuestro barrio. Y podemos ser uno a nivel de estaca, sí. Imagínense llegar a ser uno en Sión, uno en Cristo, en Sión. Estamos hablando de algo macro, algo grande. Sí. En Sión estarán de muchos países, muchas lenguas, muchas culturas, muchas maneras de ser. A eso aspiramos. Con el tiempo, uno en Sión. Entonces empecemos a ser uno interiormente, uno en el hogar, uno en la iglesia y con el tiempo uno en Sión. Y sobre todo uno con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y sobre todo, ¿qué? Uno con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, con nosotros cuatro, en uno. El Salvador Jesucristo nos dio el ejemplo. Él fue uno en el Padre. Y Él dijo, y muchas veces lo dijo, yo obedezco a mi Padre. Y hago lo que he visto hacer a mi Padre. Lo mismo debemos decir. Yo obedezco a mi Padre Celestial. Yo obedezco a mi Salvador Jesucristo. Hago lo que el Espíritu Santo me indica.
somos uno con el Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Recordemos este principio. Solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno en verdad. No hay otro camino. El único camino, la única puerta que nos lleva al Padre Celestial, al Reino Celestial, es Jesucristo. No hay otro camino. Porque Jesucristo es la verdad y la vida. Y Él ya es uno con el Padre. Y nosotros podemos llegar con el tiempo a ser uno con el Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Sé que nuestro Padre Celestial vive y que podemos llegar a ser uno con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Así como el Padre y el Hijo son uno, con el Espíritu Santo son uno. Sé que solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno en verdad. Testifico de ello, que es verdad. Sé que estos mensajes que nos dan nuestros líderes, el coro de los 12, la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo, son verdaderos y nos ayudan a poder mejorarnos, a poder perfeccionarnos día a día. Así es que podemos llegar a ser uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por su atención y por su tiempo. Que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les bendiga. Shalom, hermanos. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.